Hola, feliz martes. Estamos una vez más desde las redes de uno.mx y estoy compartiendo con el doctor Alcides Lozano. ¿Cómo está, doc? Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias y aquí un placer estar nuevamente con ustedes. Perfecto. Doc, bueno, pues vamos a empezar esta serie de consultas virtuales donde vamos a hablar cada semana de diferentes temas y quisimos empezar con el tema de la miastenia gravis. Y pues tenemos varias preguntas para usted, ojalá nos pueda ayudar solucionando todas estas dudas. Y pues empezamos con la más común, ¿qué es la miastenia gravis? Bueno, la miastenia está dentro del grupo de enfermedades que se consideran autoinmunes, o sea, es una enfermedad en la cual el sistema inmunitario empieza a atacar al propio cuerpo y es una enfermedad neuromuscular, es una enfermedad en la cual se producen anticuerpos contra ciertos receptores que se encuentran a nivel de la superficie de los músculos, lo que va a provocar que el paciente presente de manera característica una debilidad, que es debilidad principalmente de los músculos de extremidades, debilidad de músculos de los ojos principalmente, y en casos más severos si pudiera llegar a afectar los músculos respiratorios. Ok. Justo esa es la pregunta que seguía, que cuáles son los síntomas iniciales. Me dice usted que algo de debilidad en los párpados, en las extremidades, ambas, Ajá. superiores e inferiores. Exactamente. Aunque hay diferentes maneras de presentarse la enfermedad, que esto va a depender mucho de la edad de presentación del paciente. Generalmente lo que empieza a notar el paciente es que hay una debilidad a nivel de los párpados, a nivel de los ojos, de los músculos de los ojos, lo cual provoca que la persona empiece a ver doble. También hay una debilidad tanto en extremidades como en piernas, principalmente en los músculos que nosotros ubicamos a nivel proximal, o sea, a nivel de hombros, a nivel de cadera principalmente, y es una debilidad que tiende a ser asimétrica, o sea, muchas veces está un poco más afectado un lado que el otro. Y otro dato muy característico de esta enfermedad es que el paciente va notando que conforme va realizando actividad física, que bien puede ser la actividad diaria de lo que realiza, o inclusive con el paso del tiempo, esto quiere decir que en horario de la tarde ya nota que se encuentra mucho más fatigado que de costumbre. Ok, perfecto. Ahora, Doc, ¿hay una edad en específica en la que esta enfermedad se presenta? Sí, que también va a depender un poco del anticuerpo que se produzca en cuanto a la enfermedad, pero se puede considerar que hay como dos edades de presentación, principalmente la edad de los 30 años y alrededor de los 50, 60 años, aunque hay casos reportados donde se encuentran fuera de este rango de edad, inclusive desde la infancia podría llegar a presentarse o en edades más avanzadas. Doc, qué miedo porque es muy joven, o sea, hay enfermedades que atacan un poquito como cuando ya eres mayor y demás, pero a los 30 años, yo tengo 30 años, a los 30 años es como sientes que es una etapa muy temprana, pero doctor, ¿esta miastenia gravis es considerada una urgencia neurológica o no? Se puede catalogar como una urgencia neurológica cuando ya esta enfermedad empieza a afectar los músculos respiratorios y el paciente empieza a presentar datos de dificultad respiratoria. Generalmente nosotros los médicos alertamos a los pacientes que padecen esta enfermedad cuando ya tienen, por ejemplo, dificultad para pasar alimentos o inclusive la saliva, tienen dificultad para sostener su cabeza, tienen dificultad inclusive para respirar. Ante esos datos, sí pudiéramos considerarlo como un cuadro de urgencia y va a requerir un tratamiento inmediato. Ok, perfecto. Entonces, pero si no tiene estos síntomas, puede que tarden en encontrarle el diagnóstico o hay que hacer varios estudios previos o simplemente yo al ir con un médico neurólogo y ver que tengo el párpado caído, clínicamente va a encontrar que tengo miastenia gravis y va a corroborarlo con estudios. Sí hay ciertos datos que nos orientan un poco a que el paciente pudiera estar presentando esta enfermedad. Un dato a veces característico es esta caída del párpado o la visión doble, pero no todos los pacientes presentan estos síntomas. A veces nada más es debilidad en extremidades, ¿sí? Y a veces los síntomas son muy leves y a veces los pacientes no acuden a recibir atención de manera temprana.
Entonces, estos datos característicos de la enfermedad ameritan que el médico busque con otras pruebas si efectivamente se trata de la enfermedad de miastenia gravis. Principalmente es la realización de la búsqueda de estos anticuerpos en la sangre para confirmar su diagnóstico, y también a veces requerimos el apoyo de otras pruebas que se llaman pruebas neurofisiológicas, en donde vamos a determinar si efectivamente hay una fatigabilidad del músculo que pudiera orientarnos a la enfermedad, porque también hay enfermedades que pudieran presentar síntomas similares a la miastenia y cuando realmente no lo es. Ok, Doc. En la actualidad, pues vivimos muy rápido y vivimos fatigados y cansados y el tráfico, pero esta fatiga que dice que se siente o debilidad en las extremidades, ¿es una fatiga que me incapacita o puedo seguir haciendo mis actividades diarias? Como les comenté, los síntomas van a variar de acuerdo al paciente. Justamente la semana pasada me tocó ver un caso, un paciente joven de alrededor de 37, 38 años. Él lo que empezó a notar era que se caía, inclusive al levantar un objeto, ya no podía levantarlo con tanta facilidad y empezó a notar estas caídas de manera repetitiva, inclusive le costaba trabajo levantarse cuando estaba en el suelo. Él, sin embargo, nunca se percató de que también tenía una muy discreta caída del párpado. Eso ya nos dimos cuenta o ya se le comentó en la consulta, y ya posteriormente, cuando se solicitaron las pruebas de confirmación, se llegó al diagnóstico de la enfermedad. Entonces es un patrón de fatiga que la persona se va dando cuenta que empeora con la actividad física, y es un patrón que se encuentra de predominio durante la tarde o ya en la noche, que obviamente que no era un dato que el paciente presentaba antes. Ok. Entonces sí tenemos que estar como muy alertas a las indicaciones porque puede ser imperceptible el movimiento o la caída del párpado. O sea, un especialista como usted lo nota de volada, pero a lo mejor uno pues dice, ah, pues es la edad o es una arruguita o siempre he tenido párpado caído, porque por ejemplo yo me pongo pestañas para que no se me vea el párpado caído. Y como lo vas haciendo como normal, bueno, me caigo por torpe, pero sí es estas invitaciones de estas consultas virtuales, sí es una invitación a estar como conscientes de nuestro cuerpo y de las alertas que el cuerpo manda. Ujú. Y la pregunta que todos nos hacemos, Doc, cuando nos dan un diagnóstico, la primera pregunta, pues es si tiene cura. Yo creo que no sé si se lo han hecho en consultorio, pero si da un diagnóstico y es, y me voy a curar, o hay medicamento, o hay tratamiento. Entonces, son muchas preguntas en una, pero empezamos con, ¿tiene cura la miastenia gravis? La miastenia gravis puede curarse en ciertos casos. Es una enfermedad autoinmune, entonces primero lo que se tiene que tratar de buscar, si hay algo que pudiera estar favoreciendo la producción de estos anticuerpos. En el caso de la miastenia gravis, cierto grupo de pacientes que tienen cierto tipo de anticuerpos pueden verse favorecida esta producción de anticuerpos por un tumor que se encuentra en el timo, que es el timoma, ¿sí? Que para eso, pues obviamente se requiere la confirmación con estudios de imagen. En este grupo particular de pacientes que tienen miastenia gravis, que tienen anticuerpos contra el receptor de acetilcolina y que además evidencia que hay un crecimiento anómalo del timo, después de realizar una cirugía que consiste en la extirpación del timo, pudieran curarse los síntomas de la enfermedad. Ok, curarse los síntomas, pero la enfermedad va a estar ahí dormida o ya nunca me va a volver a dar o... Bueno, hablando de síntomas me refiero a curar la enfermedad, aunque obviamente van a requerir un seguimiento continuo para efectivamente considerar como la enfermedad ya curada. O sea, pero sí me puede volver a dar. Bueno, como es una enfermedad autoinmune, a veces el mecanismo por el cual se produce es un poco complejo. Con el paso del tiempo, las investigaciones que se han realizado se han demostrado que no solamente es un solo anticuerpo contra un receptor
que está provocando la enfermedad. Hay otros casos de miastenia gravis en donde se encuentran otros receptores que también se encuentran en la superficie de los músculos y que pueden provocar la aparición de estos síntomas, ¿sí? Cada uno nos ha orientado a que pudiera tener un mejor o peor pronóstico de la enfermedad. Por eso va a depender mucho de cada caso. No podemos generalizar que todos los pacientes con miastenia gravis van a poder curarse. No podemos generalizar que todos los casos de miastenia gravis van a ser provocados por esta producción anormal de anticuerpos a nivel del timo. Entonces tenemos que protocolizar bien cada caso, determinar cuál es el anticuerpo que se presenta y si en base a ese anticuerpo hay una relación con una producción anómala de los anticuerpos a nivel del timo y si es un paciente candidato a cirugía, porque muchas veces pasa también, es una persona que efectivamente tiene la enfermedad, pudiéramos considerar que el paciente, bueno, en ese caso que demostráramos que una producción anómala de anticuerpos a nivel del timo, pero si es un paciente ya de edad avanzada, por ejemplo, más de 60 años, cuya enfermedad es una enfermedad leve, donde los síntomas solamente de debilidad están localizados a nivel de los músculos de los ojos y el paciente está bien controlado con medicamento, prácticamente sin percibir los síntomas de su enfermedad con tratamiento, pudiera ser que no sería el candidato ideal a la cirugía, ¿sí? Porque pues obviamente es una cirugía mayor que tiene sus riesgos y a lo mejor someterlo a un procedimiento de esa magnitud pudiera ser no más conveniente porque le confiere un mayor riesgo. Pero aquí lo importante es que cada caso debe de ser individualizado, no se puede generalizar todos los casos de miastenia gravis. Eso también va en relación junto con el tratamiento. Muchas veces los pacientes van a requerir un tratamiento inmunomodulador. Esto quiere decir que va a controlar su sistema inmunitario para también mantener a raya su enfermedad. Pero también la elección de cada tratamiento va a depender de los efectos adversos que éste pudiera tener, de la edad del paciente, obviamente, y también de la tolerancia que pudiera tener al mismo. Ok, doc, nada más para ver si lo comprendí. ¿Puede haber un medicamento como tratamiento o también puede haber una cirugía? El tratamiento inicialmente es farmacológico. El Ok, tratamiento farmacológico tiene dos aspectos. Lo que es el tratamiento sintomático, que prácticamente en México solamente tenemos un tratamiento, pero es un tratamiento que se utiliza en todas partes prácticamente, que es la piridostigmina. Este medicamento va a ayudar a aliviar los síntomas de la enfermedad, pero a final de cuentas sabemos que la enfermedad es de origen autoinmune, entonces tenemos que valorar si este paciente también se puede beneficiar con el uso de un tratamiento que ayude a controlar esta respuesta inmunológica, ¿sí? Estos medicamentos bien pueden ser esteroides, por ejemplo, u otros medicamentos, por ejemplo, como la cetioprina, ciclofosfamida, etcétera, pero va a depender como tal del estado clínico del paciente. Ya dependiendo de la respuesta que se tenga, ya se puede valorar si el paciente puede continuar con esta terapia o requiere una terapia de segunda línea, como así le llamamos los médicos, o sea, los medicamentos que se tienen que utilizar en caso de que no haya tenido la respuesta a los primeros inmunomoduladores. Y al mismo tiempo, desde que se hace el diagnóstico, se tiene que protocolizar al paciente para ver si efectivamente estos anticuerpos que presenta contra la miastenia son detectables en sangre y esos anticuerpos están relacionados con una producción anómala de los mismos a nivel del timo. Y en ese caso, si evidenciamos también que el timo está agrandado, pudiera ser candidato el paciente a una cirugía. ok, perfecto. Ahora, doc, hablando del tratamiento en su primera fase o en la segunda, ¿qué tanto podría durar? O sea, porque a veces queremos tomarnos una pastilla y ya que mañana se me quite, o qué tan largo es el tratamiento o qué tan corto. Bueno, con el tratamiento que es la piridostigmina, el paciente responde rápidamente en cuanto a los síntomas de debilidad. Y tomo de referencia el caso que acabo de ver, que generalmente ocurre en la mayoría de los casos. Una vez que se inicia el tratamiento, el paciente prácticamente durante el primer día de tratamiento ya nota mejoría de sus síntomas y obviamente pues lo único que tenemos que hacer ahí es ajustar la dosis para encontrar que los síntomas estén
prácticamente nulos o que se encuentren en su mínimo nivel. También tenemos que valorar el inicio de una terapia inmunomoduladora, esto es, como les comentaba, esteroide o algún otro tratamiento inmunomodulador, dependiendo del caso, porque también tenemos que tomar en cuenta ciertos efectos adversos que pudiera tener cada uno de ellos y ya en base a eso pudiéramos valorar la respuesta al mismo. Hay medicamentos, por ejemplo los esteroides, que sí pudieran tener un efecto en cuanto a inmunomodulador rápido, y hay otros medicamentos, como por ejemplo la cetioprina, que sí pudiera tardar un poco más su efecto, que inclusive se puede prolongar o puede tardar hasta 6 meses su efecto. Ok, perfecto, Doc. Creo que me quedó perfecto o le entendí perfecto, pero nos están preguntando también si hay crisis miasténicas. Efectivamente, sí. Existen las crisis miasténicas. ¿Cuándo es una crisis miasténica? Cuando hay un aumento exagerado de los síntomas. Para nosotros los médicos, lo más alarmante en estos pacientes es cuando ya tienen datos de dificultad respiratoria. Una crisis miasténica significa que la debilidad es una debilidad severa que está afectando los músculos respiratorios y de manera secundaria el paciente está presentando insuficiencia respiratoria. Y estos casos se deben de tratar como una urgencia neurológica porque inclusive el paciente puede requerir conectarse a un ventilador, inclusive también monitorizarse en una unidad de cuidados intensivos al mismo tiempo que se inicia el tratamiento farmacológico. Ok, pero esta crisis, Doc, ya da una vez que ya padeciste la enfermedad, durante la enfermedad o una vez que pueda regresar. Generalmente es en los pacientes que ya tienen la enfermedad, o sea, ya diagnosticada, pero hay casos que pueden debutar como una crisis Ok, miasténica y eso a veces es un poco más complicado porque, bueno, si ya se tiene el antecedente, pues el médico pues ya tiene noción que este paciente pudiera desarrollar o pudiera presentarse en urgencias con una crisis miasténica, pero cuando un paciente debuta con una crisis miasténica, obviamente uno también tiene que descartar otras patologías que pudieran similar una insuficiencia respiratoria por debilidad muscular y es ahí la importancia de hacer un diagnóstico oportuno. ok. Doc, y yo al tener este diagnóstico de miastenia gravis, corro el riesgo de contraer alguna otra enfermedad porque mi sistema inmune esté inmunosuprimido o algo así. Bueno, no hay una relación en específico con ciertas enfermedades autoinmunes, pero bueno, a final de cuentas, por el mecanismo autoinmune que pudiera presentar, en algunos casos se relaciona con otras patologías, pero siempre es importante orientar al paciente que ante cualquier dato, pues acudir con su médico para ver si tiene relación o no con la enfermedad que él padece. Ok, perfecto. Ahora, Doc, suponiendo yo tuve miastenia gravis, fui un caso de éxito, ya me dio de alta, ¿cada cuándo voy a tener que regresar a revisión o ya? Ya no regreso. Bueno, sí es un poco complicado. Bueno, si tomamos en cuenta que fue un caso que ameritó cirugía, la cirugía fue exitosa y ya la paciente se encuentra sin medicamento y prácticamente asintomática, se pudiera considerar dada de alta. Pero de todas maneras, yo siempre pues le haría hincapié al paciente que esté atenta o atento ante cualquier nuevo dato de debilidad que pudiera orientarnos que a lo mejor hay un síntoma sugestivo nuevo de la enfermedad, pero es poco probable. Ok, ahora una pregunta de vanidad, porque pues ya sabe que hombres y mujeres somos vanidosos, pero muchas veces más las mujeres. Con el medicamento y esto, ¿mi párpado vuelve a su estado natural? Sí, Ok, no queda sí, caído, no hay que llevar rehabilitación. no queda caído. De hecho, inclusive las personas que han presentado la enfermedad y que han llegado a presentar estos síntomas, sobre todo a nivel facial, porque también se debilitan los músculos de la cara. Un dato es que también a veces la gente les dice que porque su cara se ve cansada ya en la tarde o en la noche, pero con el tratamiento sintomático tienen muy buena respuesta y estos síntomas de fatigabilidad pues obviamente se reducen. Ok, Doc, vamos a hacer un espacio en las consultas virtuales para que pues usted
nos ayude contestando preguntas de la gente que lo sigue a través de redes o de pacientes que ya están en redes que tienen dudas o preguntas de cada tema que trate. Y ahorita está Jimena en Facebook y pregunta que si hay manera de evitar una crisis. Si hay manera de evitar, bueno, aquí lo importante es, si ya se tiene el diagnóstico de su enfermedad, debe de tener un adecuado apego al tratamiento, ¿sí? Ok. También es importante comentarle a los pacientes con miastenia, a veces los síntomas se pueden aumentar cuando presentan de manera concomitante algún proceso infeccioso o inclusive debido al efecto de algunos medicamentos. Nunca es buena la automedicación, ¿sí? Cualquier nuevo medicamento que se le prescriba a un paciente con miastenia debe de asegurarse que el riesgo de que presente un aumento de sus síntomas sea bajo, ¿sí? Hay varios medicamentos que pudieran favorecer a un aumento de los síntomas, pero si hay creo que las indicaciones más apropiadas para disminuir el riesgo de una crisis miasténica es que tenga buen apego al tratamiento, evitar la automedicación y ante cualquier agravamiento de sus síntomas, acudir con su médico lo más pronto posible. Como bien lo mencionaba usted, hay pacientes que va a llegar justo con una crisis, no van a ser estos síntomas leves o este párpado caído, va a llegar justo con la crisis, ¿verdad? Hay que tener en cuenta esto también. Ujú. Y ahí hay que correr al hospital. Sí, efectivamente, ante el menor dato de dificultad respiratoria, dificultad para pasar alimentos, que ya no pueda tener ese sostén cefálico que tiene de manera normal, o sea, la persona siente que su cabeza se le cae, acudir a urgencias para ver si requiere tratamiento urgente en ese momento y evitar que los síntomas progresen. Ahora, Doc, en México hace falta mucho, pues, la concientización de entrada, qué enfermedades ve cada especialista, porque, pues, a veces piensas neurólogo pues la cabeza, pero no sabes cuáles diagnósticos ve un neurólogo. Si yo no tengo un neurólogo de cabecera, me puedo ir a urgencias y ahí me consiguen uno. Sí, Ok, sí, sí, sí. ok. Hay neurólogos en los hospitales donde me van a tratar y me van a... Exactamente, sí. Ok, Sí, lo más recomendable es acudir a urgencias y ya que sea valorado por un neurólogo. por un neurólogo. Ujú. Ok, perfecto. Ahora, otra pregunta, Doc, es que si la miastenia gravis afecta a algún órgano del cuerpo. Pues el músculo como tal es la unión neuromuscular. El músculo, pues también el sistema musculoesquelético también son órganos. Entonces, lo que afecta más que nada es bueno, lo que nosotros como neurólogos llamamos la unión neuromuscular, ¿sí? El órgano que se puede haber afectado es la membrana del músculo, la cual con la presencia de estos anticuerpos no va a ser capaz de captar el estímulo del nervio para que haya una contracción muscular. Ok, pero con el tratamiento se puede regenerar o ya va a quedar dañado. Obviamente que va a depender también de, como les comentaba, de la variante de la enfermedad de miastenia. Esto depende mucho de los anticuerpos que presente el paciente. Pero recibiendo un tratamiento oportuno y obviamente que el tratamiento sea apropiado, pues el paciente puede llevar una vida prácticamente normal. Ok, perfecto. Entonces, sí es esperanzador el diagnóstico de miastenia gravis en México, doctor. Sí, la verdad es que en México tenemos las herramientas apropiadas para llegar al diagnóstico. Posiblemente en algunos lados pudiera ser un poquito difícil la realización de los anticuerpos, pero a final de cuentas tenemos la manera de hacer el diagnóstico de manera apropiada y obviamente aquí también es que se cuenta con los tratamientos adecuados para el control de la enfermedad. Ok, y una última pregunta. ¿A qué población, según usted o algún estudio que haya, afecta más, hombres o mujeres? Bueno, si hay una predilección un poco más por el género femenino, ¿sí? Inclusive las investigaciones se han enfocado también si hay algún patrón que esté relacionado con la producción de hormonas que predisponga a que las mujeres tengan un poquito más de predilección sobre esta enfermedad, pero pues a final de cuentas sí hay una predilección un poco más sobre el género femenino.
Esas hormonas. Ay, no, las mujeres. Hay una pregunta más, Doc, de las redes sociales. Ajá. Dice, ¿una persona asmática y con medicamento basado en cortisona podría tener riesgo de caer en crisis? Bueno, para empezar, pues tendría que tener primero el diagnóstico de miastenia, ¿sí? Ok. Que tenga como tal el diagnóstico. Y pues ahí sí pudiera ser un poquito más, tenía que ponerse un poco más de atención si los síntomas respiratorios están siendo provocados por su enfermedad respiratoria, en este caso el asma, o sus síntomas respiratorios son debido a la miastenia gravis. Ahí pues yo nada más haría un poquito más de hincapié en que si presenta algún dato de dificultad respiratoria, pues acudir rápidamente a una valoración médica. Pero este medicamento cortisona que menciona Jimena no tiene nada que ver. No, como tal medicamento, no. Bueno, el medicamento que generalmente utilizan los pacientes asmáticos es un medicamento inhalado, que el esteroide es inhalado. Ok. El esteroide que nosotros utilizamos en los pacientes con miastenia es un esteroide que es sistémico, que lo damos en forma de tabletas. Entonces, como tal que confiere un mayor riesgo, no. Ok, Ujú. perfecto. Bueno, contestadas las dudas de redes sociales, nos da pues mucho gusto que aquí el doctor se las pueda contestar y si tienen más dudas las pueden dejar ahí en el live y como quiera el doctor sigue contestando después de que se termine esta entrevista. Y bueno, doc, ¿algo más que quiera agregar? No, pues cualquier duda que tengan, no duden en recibir atención médica, estoy a sus órdenes. Cualquier nueva duda que pudiera presentarse, pues con todo gusto se las puedo aclarar. Ok, perfecto. Las redes sociales del doctor van a estar apareciendo en pantalla, aparte de Instagram, Facebook, YouTube, está en todos lados ya el doctor Alcides. Entonces, pues por esta semana nos vamos a despedir de las redes de uno, pero los invitamos también a que si hay un tema en específico que les gustaría que el doctor Alcides hablara, no sé, esclerosis múltiple, polineuropatías, migrañas, pues el doctor yo creo que con gusto lo podría compartir. Y todavía se está definiendo en qué horario, doc, pero pues por mientras lo hicimos en martes, todavía estamos que si lunes, que si Ok. viernes. Pero bueno, nos despedimos esta semana de las redes de uno, les agradecemos por habernos visualizado y nos esperamos la próxima semana con una nueva consulta virtual. Gracias. Gracias.